Bueno, lo primero que quiero decir es que sigan en Instagram a BSM Explorers. Ahí arriba tenían el Instagram, es BSM Explorers. Viajes sin mapas son las siglas. Es la mejor agencia turística del país para ir a lugares a los que el periodista iría. Y de hecho, los viajes que organizamos, yo voy. Este año vamos a Corea, Japón. Es increíble lo bien que organizan los viajes y el buen precio que están realmente. Corea, Japón. Después voy a Irak, Afganistán. Después China. Yo voy a todos. Después descanso para el Mundial. Pensamos en un momento ir a Bangladesh, a vivir el Mundial en Lindo, Bangladesh. lindo. Pero yo dije, no, quiero vivirlo en Argentina. Está bien. Pero hubiera sido lindo. Después vamos al tren transmongoliano que cruza Mongolia. Después la ruta de la seda, el viaje que más nos piden. Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, bueno, las grandes ciudades de la ruta de la seda. Después vamos a ir a Argelia y Túnez. Después a Guatemala. Cierra ahí uno Más más cerquita. tranqui. Contacten a BSM Explorer. Es buenísima. Realmente, eso es lo primero que iba a decir. Lo segundo, mi remera, muy rapidito. Libertad o la muerte, en francés. Haití se independiza de Francia al final del siglo XVIII en una revolución liderada por esclavos que vencen al ejército de Napoleón. Única vez en la historia que una revolución de esclavos que se liberan de sus amos triunfa y funda un nuevo país. Por eso, gloria y loor a Haití, uno de los países más dignos y más nobles del mundo que lograron independizarse de Francia y desde ese momento hasta hoy pasaron más de 200 años y Francia nunca se los perdonó. Es una de las grandes razones por las cuales Haití está sumido en la miseria total. Obvio que hay mucha culpa interna también, por supuesto, pero Europa y Francia particularmente les hizo la vida imposible desde siempre porque hasta hoy no perdonan que unos esclavos traídos desde África, que eran animales que trabajaban en las plantaciones de azúcar, hayan tenido la osadía de querer liberarse y encima ganar al ejército de Napoleón. Esta fue una de las banderas de Haití cuando se independizó. Libertad o la muerte, una de las banderas más hermosas Sí, la verdad del que sí. mundo. Es realmente hermosa. Con los colores de Francia. Con los colores de Francia más. Uruguay tiene otra bandera, la bandera de los 33 orientales, también dice libertad o muerte y es una de las banderas oficiales de Uruguay y también tiene estos colores. Mira, Pero bueno, por eso quería explicar la remera. Vamos a empezar a contar la historia que yo sé que muchos están esperando por esto. ¿Qué te parece que estamos viendo en la foto si tuvieras que adivinar? No le conté a Pablo de qué voy a hablar hoy, entonces realmente es una pregunta en la cual lo estoy poniendo a prueba. mirá, veo una foto de uno de los primeros mundiales, entre el 30 y el 50 sin dudas. Veo un escudo de Estados Unidos Sí. en el muchacho de allá. Y no sé si. A ver, perfecto. Y no sé si. No sé si. O sea, te diría que es un partido contra Inglaterra, contra un equipo europeo. Bueno, a ver. Mundial de 1950. Bien, no, le pegué. Brasil. Sí. Famoso por el maracanazo. Pero no tan famoso por otro. Cuando un partido tiene un nombre, es porque ya llegó al estatus de fama, tipo la batalla de Lusail. O, no sé, algunos que no tienen nombre, pero el día que Zidane eliminó a Sí, Brasil. no, a mí se me ocurre tampoco. El También desastre de Gijón. Sí, la final de Berna era. Sí, algo de ver, no me acuerdo, que era que Alemania le ganó a Hungría. Que Alemania le gana a Hungría, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pero sí, después el además, partido de Portugal-Holanda, la batalla también de Nuremberg, creo que se llama ese. además del maracanazo, en Brasil 1950 hubo otro partido con nombre propio que pasó a la historia, que casi nadie conoce, que se llamó El Milagro de Belo Horizonte. Se jugó en Belo Horizonte, en el Estadio de Independencia, que es el estadio de hoy del América de Minas Gerais, es decir, no es ni del Mineiro ni del Cruzeiro, y enfrentó a Inglaterra contra Estados Unidos. Efectivamente, bien acertaste.
Inglaterra era el primer mundial que jugaba. No jugó el mundial del 30, no jugó el mundial del 34, no jugó el mundial del 38, después vino el parate por la Segunda Guerra y en 1950 volvieron los mundiales. ¿Por qué Inglaterra no había jugado el 30, el 34 y el 38? Porque Inglaterra en algún punto era enemiga de la FIFA. Ellos se creían los dueños del fútbol y no tenían ganas de ponerse a disposición de otra organización. El fútbol se juega como los ingleses queremos, no necesitamos de la FIFA. Ese mundial que ustedes están haciendo no nos interesa porque nosotros somos ingleses y no vamos a aceptar que otra organización nos diga cómo se juega el deporte que nosotros inventamos. En 1950 se dieron cuenta que esto ya iba para grande y entonces decidieron inscribirse a su primer mundial sabiendo que lo iban a ganar. Porque el resto jugaba lo que podía y los ingleses eran los inventores del fútbol y llegaban a Brasil para ganar el mundial después de haber dado 3 mundiales de changüí sin haber participado. Y les tocó jugar contra Estados Unidos, que si en Estados Unidos hoy el fútbol todavía tiene algo de amateur, en 1950 era directamente amateur. Estados Unidos formó un equipo en donde jugaban choferes, jardineros, maestros de universidades, profesores de educación física. Es decir, jugaba el equipo, la selección más importante del mundo, los inventores del fútbol que venían a ganar el mundial contra un equipo amateur. El partido se llamó El Milagro de Belo Horizonte, es decir, ¿cómo creen que terminó? Estados Unidos 1, Inglaterra 0. Es decir, perdió un equipo mega profesional, no era la Premier League en aquel momento, pero era la liga más importante del mundo. Perdió en el Mundial contra un equipo de jugadores amateurs, directamente no ganaban plata. Es como que Estados Unidos en básquet Pierda contra el equipo de acá a la vuelta, Sí, no sé. Bueno, la leyenda cuenta que tan sorpresivo fue todo que en esos momentos obviamente no había internet, no había televisión. Cuando llegó el cable del telégrafo, digamos, la noticia a Inglaterra de que Inglaterra 0, Estados Unidos 1, los copistas de los diarios pensaron que se había mandado mal el mensaje y que el resultado era Inglaterra 10, Estados Unidos 1, y en los diarios ingleses salió Inglaterra 10 y habían perdido contra un equipo amateur. ¿Qué tiene que ver esto con Haití? Calma. Veamos el video de 1 minuto que encontré en YouTube respecto a cómo fue el partido. Ni siquiera hay imágenes, filmaciones del gol. Si hay filmación de lo que fue el partido, a ver si lo podemos ver. Estamos de nuevo en Belo Horizonte. De los altavoces saldrá hoy la noticia más sensacional del campeonato. Mortensen cree que será cuestión de broma derrotar a los Estados Unidos. El árbitro es Datilo. Los bolivianos han venido para aprender de los ingleses. Inglaterra viste de oscuro, Estados Unidos de blanco. Los inventores del fútbol frente a los del soccer dirigidos por un escocés, Billy Jeffrey. A los 38 minutos Joe Gittens marca el único gol del partido. Bert Williams, el meta inglés, desolado. Esperados ataques de los pros que no tienen resultado y así se llega al final del encuentro. Yo recuerdo un partido de 2010. Borghi, jugador de origen italiano, es sacado a hombros. El arquero. La radio transmite la noticia de la sorprendente victoria de Estados Unidos sobre Inglaterra. Bueno, ese es el videito. El arquero era Borghi, un italiano. ¿Qué recordás del 2010? Que jugaron y que Inglaterra tampoco le pudo ganar a Estados Unidos. Inglaterra nunca le pudo ganar a Estados Unidos en mundiales. Nunca. Increíble. Inglaterra, recordemos, nunca salió campeón mundial a color. Es decir, desde que el fútbol se transmite a color. Y fuera de eso. Y fuera, Inglaterra nunca salió campeón en un lugar que no es Inglaterra. Recordando además que robó eso en la final. Nunca jugó una final del mundo sin robar goles. Exactamente. Jamás sucedió. Los supuestos inventores del fútbol con la liga más fuerte, etc. Vamos a ver la segunda foto que te mandé y ahora vamos a entender el porqué de la historia. Es el arquero. Ese que llevan en andas es el autor del gol
que ahora se me fue el nombre. Se llama Joe Giggins. Espera, Sí. porque al escuchar cómo se pronuncia Joe, se escribe Joe Gittgens. Joe Gittgens, autor del gol histórico con el que Estados Unidos, un equipo amateur de jardineros, etcétera, le gana a el mejor equipo del mundo, supuestamente. Joe Gittgens mete el gol. Joe Gittgens era haitiano. En aquellos momentos las reglas de la FIFA para nacionalizar no eran tan estrictas como ahora. Joe Gittgens era un haitiano, se había ido a estudiar a la Universidad de Estados Unidos, vieron que jugaba bien al soccer, le preguntaron si quería jugar en un equipo que se llama Brookhaven, jugó, lo hizo bien, lo llamaron a la selección sin ser estadounidense, entonces firmó un papel como que, aunque él era haitiano, se comprometía a defender los colores y después le iban a dar la ciudadanía, pero no es que se nacionalizó. Jugó siendo haitiano para Estados Unidos y hizo el gol más importante de la historia de la selección de Estados Unidos siendo haitiano. Joe Gittgens volvió héroe nacional, la gente lo celebraba en las calles, etc. Vamos a la siguiente foto porque hasta ahora la historia es cuento de hadas, cuento mágico, y acá viene la política. ¿Quién es ese que estamos viendo en la foto? Se llama Papa-Doc Duvalier. En la década del 60, en la década del 50, este hombre que era médico asume como presidente de Haití. ¿Está bien? Es conocido en el mundo por haber instaurado una de las dictaduras más feroces en la historia del continente, de América, del Caribe. Cleptócrata, bueno, se tejieron sobre él la gran mayoría de leyendas negras que nunca sabemos si son verdad o no, pero que se comía a sus opositores, que hacía vudú con los otros políticos. Bueno, lo cierto es que se convirtió en un mega millonario, sumió a Haití en la pobreza total y absoluta, en la miseria, muy apoyado por Estados Unidos, como siempre pasa. ¿Por qué? Porque en el 59 habían llegado los comunistas a Cuba y Estados Unidos necesitaba tener cerca una base que fuera absolutamente pro-yanqui, y se encontraron con este hombre que muy bien dispuesto estaba a venderse con tal de que le asegurasen sus mansiones y el bienestar de su familia y demás, y el pueblo, mientras que se pudriese, llegaba ayuda internacional, se la quedaban todos ellos, la familia. Papa-Doc Duvalier es uno de los grandes desastres que ha sucedido en la historia de América. Llega como presidente, luego gana otras elecciones, pero ya se nombra hace un tránsito de presidente a dictador, básicamente, hasta que en el 64 lo nombran presidente vitalicio, una suerte de dictador. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Joe Gittgens, héroe nacional estadounidense, haitiano, por haber metido aquel gol contra Inglaterra en el Mundial de 1950. Creo que, a ver, miremos una foto de él, creo que es la que sigue. Creo que es su casamiento, a ver. Espero que sea él. No. Bueno, no, pará. Una cosa que me olvidé. Una de las grandes medidas que toma Papa-Doc Duvalier es crear una suerte de parapolicía, un grupo que respondía a él, pero no era la policía oficial de Haití, un grupo paramilitar estatal, digamos, que se ocupaba de los trabajos sucios de los cuales no se podía ocupar la policía oficial. Se convierten en un grupo de choque que básicamente asesinaba y mataba a todo lo que se podría parecer a la oposición. Se llamaban los Tonton Macut. Estaba inspirado en las camisas negras de Mussolini. Este era el logo, o sea, un logo duro con una calavera. Los Tonton Macut. Sembraban el terror en toda la isla, que además es una isla muy pobre, con muy pocos recursos, etc. Ni siquiera les pagaban, o sea que los Tonton Macut medio que dependían ellos de poder encontrar sus recursos. Imagínate cómo los encontraban. Digo, extorsión, muerte, robo, etcétera, etcétera, pero eran protegidos del Papa-Doc Duvalier. Vamos a ver la siguiente foto, que ahora sí creo que es la de
Getchens. Vamos a volver a la historia del Del futbolista. fútbol. Bueno, no. A ver, ¿Estamos mirá, bien? sí, tal vez me lo olvide. A ver, poné la número 7. A ver, No, me olvidé, ¿sí? no importa. Me lo olvidé. Ok, Volvamos entonces a la foto 3. ok, estamos en la 3. No, esta Ah, es a la foto 3, la de él. futbolista. Él es Getchens. Después de este gol, vuelve a Estados Unidos, le surgen ofertas de Europa, se va a jugar, no hace una gran carrera, termina volviendo a Haití. Vuelve a jugar al fútbol en Haití y la familia de Getchens, que ya era un tipo de guita, se había ido a Estados Unidos, se había hecho famoso, había de Europa, etcétera, evidentemente una clase alta, se mete en política. La familia, no él, a él no le interesaba. Se mete en política y empieza a hacer política opositora a Papadoc antes de que se hubiese convertido en un sanguinario dictador, cuando estaba dando los pasos hacia él. Apoyan a un candidato que se llama Louis de Joux, que era un industrialista, que pierde la elección. Pero bueno, se convierten en una familia opositora al régimen, podemos decir. En el 64 hay unos intentos de golpes de Estado contra Papadoc, los intentos fracasan, pero él se vuelve cada vez más paranoico. Él se nombra ya directamente presidente vitalicio y al día siguiente toda la familia de Getchens, el héroe, se va del país con miedo justamente a las represalias y porque ya se veían venir lo que estaba pasando, huyen. Él no huye porque su familia, año 1964, era su familia, pero él no estaba metido en política, no le interesaba. Si no me equivoco, para ese momento era profesor de fútbol en una escuela, lo que sea. Bueno, uno de los grandes errores de su vida y una de las historias más tristes de la historia de los mundiales. Un día después de que su familia se fuera, lo agarran los Tonton Macut y desde ese momento nunca más se supo nada de la historia de Joe Getchens, Qué loco. el gran héroe haitiano y estadounidense, autor de uno de los goles más sorpresivos, si no el más, porque estamos hablando de un equipo amateur ganándole un equipo profesional y a Inglaterra en la historia de los mundiales. Así que Joe Getchens fue asesinado por los Tonton Macut, pero la historia sigue. ¿Por qué? Porque a partir de la historia de Joe Getchens me sirvió para contarte y contarle a la gente que llegamos a Papadoc Duvalier. Cuando Papadoc muere, queda su hijo como presidente. Heredero. Baby Doc Duvalier, que es ahora sí la foto que habíamos puesto antes, creo que es la número 7. No, 6. Baby Doc, el hijo de Papadoc, asume en 1971, hace una suerte de cambios cosméticos como para que acepten un poquito más a Haití en la comunidad internacional, pero no mucho más, básicamente sigue siendo lo mismo. En aquel momento, en toda Centroamérica, no había mucho dictador, Somoza, el clan Somoza en Nicaragua, por ejemplo. Y bueno, asume Baby Doc. Haití, a ver, esta te la pregunto sin que la sepas. ¿Ya jugó algún mundial o este es su debut? No, ya jugó. Haití ya jugó el mundial de 1974, donde juega contra Argentina. Sí, yo tenía ese dato. Juega contra Argentina justamente bajo la presencia de Mirá. Baby Doc Duvalier. Se juega la Copa Oro, digamos, la Copa de la CONCACAF, a la que clasifican 6 equipos. Se juega en Puerto Príncipe, es decir, cuando Haití todavía podía recibir partidos, no estaba tan mal como está ahora. Juegan 6 equipos para ver quién se clasificaba. Y ese año, la CONCACAF, o se llamaba diferente, pero la Asociación de Fútbol de Centroamérica y el Caribe y el Norte, dice, esta Copa de Oro, la Copa CONCACAF, que se juega en Haití en el 73, además de ser una copa, que el que la gana, por supuesto, gana la copa, va a clasificar al Mundial Alemania, es decir, sirve como eliminatorias. Haití, Trinidad y Tobago, creo que Estados Unidos, Honduras, Jamaica y México, supongamos. No me acuerdo. Vamos a poner la foto siguiente, la número 7. México tenía que ganarle a Trinidad y Tobago para clasificar. Esta fue la etapa del día siguiente en los diarios de México. Trinidad y Tobago 4,
México 0. La peor derrota de la historia de las eliminatorias para México. Trinidad y Tobago elimina a México, le gana 4-0. Haití, con Baby Doc mirando fijamente desde las tribunas, logra su clasificación al Mundial, gana la Copa CONCACAF en un partido con Trinidad y Tobago, que era el gran rival. A Trinidad y Tobago le anulan 4 goles. 4. Ah, pero tenía un equipazo Trinidad y Tobago. Debió haber clasificado. Le anulan un árbitro salvadoreño que se llamaba Enríquez, al cual después la FIFA lo suspende de por vida. Le anula 4 goles a Trinidad y Tobago. Haití gana 2-1. Haití clasifica al Mundial bajo la atenta mirada de Baby Doc. Y acá viene cómo sigue la historia, porque entonces Haití llega por primera vez al Mundial en el 1974 y le toca un grupo con Argentina, equipo muy fuerte, por supuesto. Polonia, que venía, si no me equivoco, de ganar los Juegos Olímpicos o de llegar a la final de los Juegos Olímpicos. Un equipazo. Equipazo total. E Italia, finalista del Mundial 70. Es decir, le toca un grupo imposible. Argentina, Italia, Polonia y Haití, que había clasificado con muchas dudas en la Copa Oro. Y el primer partido de Haití es contra Italia. Y todo el mundo otra vez decía 4-0 de 10-0 gana Italia. ¿Y qué pasa? A ver, veamos la siguiente foto. Es un video. Bueno, entonces no lo veamos. Espera. Déjalo listo. Empieza el partido. Dino Zoff, el histórico arquero italiano, llegaba con la mayor racha de la historia de la selección italiana. 1200 minutos sin que le metieran goles. En esos 1200 minutos incluía eliminatorias, amistosos, partido contra Brasil, partido contra Inglaterra. A Italia no le metían goles desde hacía mucho tiempo. El histórico Catenaccio. El histórico, sí, Catenaccio, Dino Zoff, y juega contra Haití. Pasan 5 minutos, 0-0, pasan 15 minutos, 0-0, 30 minutos, 0-0, para sorpresa de todos, que pensaban que Italia le iba a meter 10 goles. Termina el primer tiempo, Italia contra Haití, 0-0. Empieza el segundo tiempo, 5 minutos del segundo, y pasa este video que te quiero mostrar. Haití de rojo. Pegale. Hermoso. 74. Haití 1, Italia 0 a los 5 minutos del segundo tiempo. Ganó Italia el partido. Ganó 3-1. Mirá lo bien que amagó. No, y lo bien que le ganaron también al defensor. Bien. Bueno, capo. Emanuel Zanón. Después Haití metió otro. Haití perdió los 3 partidos. Hay muchas historias que se rodean. 4-1 con Argentina, con otro gol de Emanuel Zanón, a quien vemos en la foto 9. Justamente fíjate cómo Dino Zoff, a quien no le metían goles hace 1200 minutos, lo fue a saludar. Capo, Dino también. Después del partido. Italia ganó 3-1, no se dio la sorpresa, pero empezó ganando Haití y además rompió la histórica racha de Dino Zoff. Haití después pierde con Polonia, creo que 7-0, y con Argentina 4-1. Otro gol de Emanuel Zanón, a quien vamos a ver en la última foto para cerrar la historia, jugando en Francia, si no me equivoco. Dice arriba: Emanuel Zanón, el mayor atleta haitiano del siglo XX, quedó para siempre en la historia haitiana. Ojalá que Haití... Es el único haitiano que hasta ahora metió goles en un mundial, porque metió los 2. Para Haití, porque hay otros, ya vimos en esta historia. Tenés razón. Así que bueno, me sirvió esta historia para hablar de Joe Gitchens, del milagro de Belo Horizonte, del Italia 3, Haití 1, y de Emanuel Zanón, el gran héroe de la historia haitiana, que vuelve a jugar el Mundial. Se va a convertir así en el único equipo caribeño a jugar 2 mundiales. Trinidad y Tobago jugó 1 y Jamaica jugó otro. Cuba jugó otro, pero ninguno jugó 2. Qué bárbaro. Así que Haití va a ser el primer equipo caribeño a jugar 2 mundiales.
acá termina la historia auspiciada por BSM Explorers.